Sean bienvenidos, mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. El día de hoy tenemos como invitado a José Luis Rojas Villarreal. Él es director general de LEAF, Local Enterprise Assistance Fund. José Luis, bienvenido al programa, es un placer tenerte aquí. Un gusto estar aquí, Hugo. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno. Quiero que la audiencia sepa que hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Vamos a hablar, obviamente, de tu historia, de ese proceso de integración, pero vamos a hablar también de inversión, de capitales, de política y definitivamente de lo que ha sido tu labor profesional, que yo creo que tiene que ver con un modelo nuevo de hacer negocios, un capitalismo más sano. Entonces, y ojalá que la gente pueda aprender mucho, que tenga ideas de negocios o que tenga negocios, de cómo hay asistencia y hay organizaciones que realmente apoyan que la gente crezca sus negocios. Así que, pues, pero para empezar, cuéntanos de dónde vienes, cuál es tu origen. Cómo no. Sí, yo nací en la Ciudad de México, como nacimos muchos mexicanos. Viví ahí hasta los 12 años. A los 12 años mi familia se mudó a la frontera con Estados Unidos. Fuimos a Matamoros, que es frontera con Brownsville, Texas. Ya en la Ciudad de México ya mis papás querían invertir en nuestra educación de mi hermano y mía, dándonos educación en inglés. Así que fuimos a una escuela bilingüe en la Ciudad de México, porque ellos pensaban que si teníamos inglés, era algo que nadie nos podía quitar después en la vida, y ellos no nos iban a dejar dinero como herencia, nos iban a dejar la educación. Muy cierto. Y cuando llegamos a la frontera, yo y mi hermana empezamos a ir a la escuela en Estados Unidos, pero vivíamos del lado mexicano. Ok. Entonces, 12 años, más o menos. A los 12 años llegué, terminé sexto grado en los dos lados de la frontera, y ya a partir de séptimo grado únicamente del lado de Estados Unidos. ¿Esa es la frontera con qué estado? Con el sur de Texas. Con el sur de Texas. ¿Y cómo se ve esa experiencia de joven de 12 años cruzando la frontera para ir a estudiar? Suena muy raro, pero realmente en la frontera es muy común. Muy común, ¿verdad? Hay formas, sí. La razón por la cual nosotros lo pudimos hacer es que era parte del trato del trabajo de mis papás con una tía que tiene tiendas en la frontera, y básicamente ella pagó por nuestra escuela en una escuela católica del lado de Estados Unidos. Pero básicamente cruzábamos en la mañana, igual que el tráfico de cualquier ciudad. Si cruzabas temprano, cruzabas el puente rápido, y si cruzabas tarde, pues te tocaba mucha cola para cruzar la frontera. Pero básicamente en la frontera, para los mexicanos que vivimos en la frontera, si puedes comprobar que tienes un trabajo estable, tienes raíces en México, el gobierno da una tarjeta fronteriza con la cual puedes cruzar hasta 24 horas cerca de la frontera sin más. ¿El gobierno norteamericano? Sí, el gobierno de Estados Unidos, sí. Ah, ok. Entonces, bueno, me dices que estabas yendo a la escuela, y que es común que la gente haga eso. Creo que también es común, muchas veces, personas que nacen, ¿cierto? Personas que se mudan, nacen, o sea, que los hijos nacen en el lado estadounidense y después vuelven a vivir a México. Sí, yo tenía unos vecinos que así era, sus papás eran mexicanos, pero los niños habían nacido en Estados Unidos, pero vivían en México, y ellos también cruzaban a la escuela. Pero esos niños pueden ir a la escuela pública. Pueden ir a la Nosotros escuela como pública. Mexicanos no podíamos ir a una escuela pública, teníamos que ir a una escuela privada. Una escuela privada. Sí, esa parte no la había entendido. Bueno, hablar de México, obviamente, como vecino de los Estados Unidos, es hablar de antes de que inclusive comenzara Estados Unidos como país, todos los territorios que en algún momento fueron de México. Casi que todos los territorios que suenan latinos Texas, Colorado, Nevada. Todos esos, ¿cierto? O sea, Arizona, más de la mitad del país. California, sí. Y personas que vivieron ahí, ¿verdad? Y que nunca han dejado, y que realmente estamos hablando de hoy en día más de 37 millones de personas que son mexicanas o se identifican como mexicanoamericanos. Entonces, ¿cómo piensas que en tu experiencia, cómo fue eso de tener que cruzar la frontera? O sea, en ese momento era bien, era amable el trato. Sí y no, o sea, siempre hay de todo en el mundo, pero en la frontera se cruza
muy fluidamente en ambos sentidos. En ambos. Hay muchos mexicanos que cruzan a Estados Unidos por distintas razones, ir de compras, ir a médicos, y también funciona al revés. Hay gente que cruza de Estados Unidos a México a trabajar, a ir de compras, a ir al médico también, así que eso es muy fluido. Pero pero algo que siempre me interesó era por qué es que la gente se comporta muy distinto de cada lado de la frontera. Los mexicanos cuando cruzan a Estados Unidos se comportan de una forma distinta, siguen las leyes del tráfico mucho más estrictamente, y también al revés, hay gente de Estados Unidos que cruza a México y se comporta muy distinta, se desordena también, ¿no? Entonces fue muy interesante cómo es que la gente cambia en cuanto a sus contextos. ¿Y la ley se aplica equitativamente, por así decirlo? Solo es curiosidad, como que, digamos, el americano que pasa y no se porta muy bien, ¿cómo era esa experiencia? Cuando yo estaba ahí era muy común que los Spring Breakers, por ejemplo, cruzaran a México y hacían los jóvenes que salían de la universidad. Y sí, básicamente se les toleraba mucho, ¿no? Ahora, cosas de la juventud. Sí, ahora, desgraciadamente, con el problema de drogas, ya muy poca gente de Estados Unidos cruza al lado mexicano. Pero en aquel entonces sí era muy común. Y la frontera como tal, como sitio para vivir, ha cambiado precisamente debido a eso, ¿verdad? A la problemática del narcotráfico. Sí, es raro. Realmente ahora, es raro. De cuando yo viví en la frontera ahora, el lado de Estados Unidos se ha convertido mucho más mexicano y el lado de México se ha convertido mucho más como si fuera de Estados Unidos. Entonces, realmente hay menos razón para cruzar la frontera ahora porque las cosas mexicanas las encuentras mucho más fácilmente en Estados Unidos y las cosas de Estados Unidos las encuentras mucho más fácilmente en el lado mexicano. Entonces, por ejemplo, fenómeno interesante. ¿Por qué crees? Pues la integración económica, ¿no? Entonces, muchos supermercados de Estados Unidos o de esa región, por ejemplo, H-E-B es una cadena de supermercados muy grande, o Walmart, todos ellos ahora tienen presencia en el lado mexicano. Y en el lado de Estados Unidos es parecido. O sea, vas a un supermercado y puedes encontrar todo lo que... Y no es un supermercado especial, es un supermercado, un hipermercado y que puedes encontrar todo lo que... Pues, o sea, no tienes que cruzar a México ya para comprar cosas, ¿no? Igual con restaurantes y otras cosas que... Los restaurantes de México abrieron su sucursal en Estados Unidos porque sabían que la gente ya no estaba cruzando a México. En fin, es algo de lo triste, pero también interesante del... Claro, es que de nuevo ha sido casi que tú me puedes completar esa frase, tan lejos de Dios, tan cerca de... Sí, de Estados Unidos. Sí. Entonces, precisamente, cierto, es como esa experiencia de, bueno, uno está al lado de la potencia mundial, seguramente hay beneficios, hay cosas positivas, intercambio comercial, pero también sabemos que la política que dicta y que guía a los países es el interés nacional. Sí, no, y eso es interesante porque realmente la política local es muy cercana en ambos lados. O sea, por ejemplo, si hay un gran incendio, los bomberos de un lado del otro cruzan al otro lado a luchar contra el incendio, ¿no? Qué bueno. O sea, solamente son los gobiernos nacionales los que no entienden la frontera. Sí. Entonces, por ejemplo, la idea de construir de expandir el muro en la frontera, porque el muro ya existe en muchas partes. Sí, en muchas partes. Realmente la gente que lo pone más fuertemente es la gente de Estados Unidos que vive en la frontera. Claro. Porque les afecta a sus terrenos, les afecta a los animales que viven ahí, se afecta a la gente y afecta al medio ambiente. Y ellos son los que más... Y qué curioso que se ponen de eso. Porque ellos saben que realmente el tener una valla o no afecta realmente la seguridad de la gente ahí. Lo que afecta la seguridad es el número de gente, la inteligencia, realmente es... Y la estabilidad económica también de ambos países es lo que más afecta la seguridad en la frontera. Pero es curioso que los medios de comunicación no creo que hagan énfasis en preguntarle precisamente a la gente de la frontera tanto, ¿verdad? No, uno tratan de enfocarse dependiendo del canal que tú sintonices y a quién se le pregunte. Y también todos los diputados representantes de toda la frontera son la gente que está en contra de esa valla también. Bueno, para que la gente se entere. Bueno, volvamos a José Luis y su vida acá en los Estados Unidos. Bueno, continúa el bachillerato. Entonces yo fui, básicamente yo terminé la preparatoria, el high school en Estados Unidos, cruzando la frontera todos los días. Te digo, para mí era muy interesante porque es que las cosas eran tan distintas de un lado y otro de la frontera.
Y entonces yo realmente quería estudiar en Estados Unidos, no sabía cómo. Otra vez, yo no soy de Estados Unidos, no era residente, era un ciudadano mexicano que vivía en México. Pero eventualmente me enteré que hay algunas universidades privadas que dan ayuda financiera a extranjeros. En mi caso, yo fui a una universidad que trata a los mexicanos y canadienses como estadounidenses en cuanto a ayuda financiera. Excelente. ¿Cuál universidad es esa? La Universidad de Pensilvania. Okay. Y después me enteré que muchas universidades tienen políticas parecidas, pero en aquel entonces yo las conocía de dos, la Universidad de Pensilvania y Stanford. Y tuve suerte que UPenn me aceptó. Pero eso, perdón, te pregunto, ¿eso es por políticas, por la misma universidad que lo decide o hace parte, digamos, del NAFTA en su momento que incluyó estas políticas de...? No, eso tiene que ver con la universidad, y con los exalumnos. Okay. Entonces, supongo que exalumnos mexicanos y canadienses han dado fondos para que la universidad trate a los mexicanos y canadienses como de Estados Unidos en cuanto a... Soy la Universidad de Pensilvania. Sí, ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues fue muy buena. Me abrió los ojos a muchas cosas. Me abrió los ojos a qué significa ser mexicano en otro contexto también, sí. ¿En qué contexto? Sí. No, pues básicamente yo vivía o viví como mexicano en México o vivía como mexicano en la frontera. Y bueno, y tú preguntabas, en la frontera realmente sí hay discriminación, a pesar de que todos, o la mayoría somos mexicanos o mexicoamericanos, todavía hay un sentido de diferencia entre ellos y los anglosajones, ¿no? Claro. Había muy pocos afroamericanos cuando yo estaba ahí, realmente éramos o mexicanos o gente anglosajona. Pero cuando llegué a la Universidad de Pensilvania, pues me sentí más en un lugar completamente multicultural, que iba más allá de anglosajones y mexicanos, éramos gente de todo el mundo, y me sentí mucho más libre de serlo, quien yo era simplemente, ¿no? Claro. Y apreciar que tantas diferencias que existen en el mundo. Ok, ya en la universidad cuando llegaste, vio que te graduaste preparatoria en Estados Unidos, ¿el idioma inglés no era un problema o sí? Cuando llegué a la universidad ya no, o sea, yo cuando llegué a estudiar en la frontera, ese primer año, sí fui dentro de la escuela, en lugar de ir a clase de música, creo que era, iba yo con otros niños de México a una clase especial de inglés. Pero después de un año ya dejé eso y todo estuvo bien. Pues sí, porque cuando yo llegué, yo podía leer, podía escribir muy bien, y lo que se me hacía difícil era escuchar y hablar. Pero después de un año... ¿Qué estudiaste en la universidad? Cuéntanos de Estudié Economía y Relaciones Internacionales. Lo que más me interesaba era la parte de Relaciones Internacionales, pero que también quería hacer algo práctico. Entonces lo combiné con Economía. Y sí, fue muy interesante. Y eso fue lo que me llevó con la idea de realmente estudiar desarrollo económico. Eso era lo que me interesaba, ¿no? Otra vez regresando a por qué es que las cosas son tan distintas cruzando un río, cruzando una línea, ¿no? O sea que tú crees que de allí venía ese interés, de la experiencia vivida. Sí, todo lo que he hecho desde que terminé el high school ha sido en base a mi experiencia, o empezó ahí en mi experiencia en la frontera, sí. Y entonces, claro, estudiando Economía y Relaciones Internacionales, una carrera que te permitía aprender más sobre el tema. Sí, y obviamente terminando la universidad no entré al área de desarrollo económico, realmente entré al área de Economía y Consultoría Económica. ¿En dónde te fuiste a trabajar? Fue en las afueras de Filadelfia, una compañía que se llamaba Resource Strategies, ahora simplemente se llama RSI. ¿Como analista? Sí, como analista. Era una empresa pequeña, éramos como 10 gentes, yo creo, y hacíamos estudios económicos y de mercado en el área de metales. Yo trabajaba en el departamento de aluminio. ¿Todo doméstico? Internacional. ¿Internacional? Sí. ¿Con México o con...? No, con todo el mundo. O sea, era un análisis de toda la industria del aluminio para predecir cuál iba a ser. Predecíamos la demanda del aluminio y en base a la estructura de costos de la industria también predecíamos el precio del aluminio. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Terminé trabajando ahí 4 años. 2 años en las afueras de Filadelfia y después 2 años en Londres. Cuando yo estuve ahí... Londres. Sí, cuando yo estuve ahí, la empresa fue comprada por otra empresa. ¿Te fuiste para Londres? De Inglaterra, y me dieron la opción de o quedarme en Estados Unidos, pero cambiar de departamento, o quedarme con mi departamento e irme a Londres.
Y entonces yo estaba empezando el proceso de residencia y básicamente tuve que dejarlo. Iba a ser patrocinado por el por la empleador. empresa, sí. Pero realmente me interesó mucho la oportunidad de ir de quedarme con mi equipo y irme a Inglaterra. ¿Valió la pena el viaje a Inglaterra? Pues ahí conocí a mi esposa. Así qué bien. No, valió mucho, porque también fue otra forma de ver el mundo muy distintamente que dentro de Estados Unidos también. Sí. Entonces, sí, conocí gente, ahí realmente conocí a mucha gente de Latinoamérica en Inglaterra. Habíamos muy pocos mexicanos, pero habíamos muchos latinoamericanos. Y ya que viviste, cuéntanos, ¿qué te diste cuenta que era similar o diferente en cuanto al trato de la población, en ese sentido acá, anglo, sí. y los británicos allá con respecto a los latinos? ¿Cómo era esa interacción? ¿Y cómo es el trato? Sí, pues hay algunas similitudes. Aquí nos llaman todos mexicanos, aunque no seamos todos mexicanos. Sí. Allá nos llaman a todos españoles. Acá no todos son españoles, ¿no? You're all Spanish, porque hablas Spanish, entonces you're Spanish. No importa si eres ecuatoriano, eres mexicano, eres español, todos somos Spanish. Dicho eso, también, dado que hay una integración más, o es más cosmopolita, como... Bueno, Londres es cosmopolita, o sea, Londres es como un Nueva York, como un París, o sea, hay pocos lugares como esos, ¿no? Pero realmente no éramos tan exóticos como nos podíamos imaginar, pero, o sea, dentro de Londres estaba bien, sí. Era cuando salías fuera de la ciudad que éramos más, o sea, la gente no sabía de dónde eres, por ejemplo, ¿no? Qué bien, qué bien. Entonces ya conociste a tu esposa y se volvieron los dos para Estados Unidos. Originalmente yo me regresé a Estados Unidos a estudiar una maestría. Ella se quedó en Inglaterra. Entonces yo regresé a hacer una maestría en desarrollo económico y finanzas. ¿En dónde? ¿En qué universidad? En la Universidad de Columbia, en Nueva York. Entonces, y otra vez con la idea de... Yo realmente regresé a estudiar la maestría, pero que realmente quería enfocarme en desarrollo económico. Porque como dije antes, después de la licenciatura, realmente mi trabajo era en el área de negocios, en el área de consultoría y metales, que era muy interesante, pero no era lo que realmente quería hacer. Entonces realmente la idea de regresar a hacer la maestría era reenfocarme, o sea, tener más habilidades o más skills, pero también poder usarlo para reenfocarme realmente en lo que yo quería hacer. Y definitivamente eso ayudó, ¿verdad? Esos estudios de posgrado. Sí, no, y algo, o sea, para mí, al final creo que lo crucial a mí de hacer esa maestría fue que me interesó lo que es microfinanzas o el impacto de las finanzas en el desarrollo económico. O sea, desarrollo económico incluye salud, incluye educación, incluye muchas cosas. Pero a mí lo que me interesó a través de mi experiencia en la maestría fue el impacto de crédito, del dinero en desarrollo. ¿Y de qué año estamos hablando? Porque 98 al 98 al 2000. Sí. Y por ejemplo, un ejemplo que me di cuenta era, por ejemplo, comprar un carro. En México, en aquel entonces, la única forma que puedes tener un crédito para comprar un carro es ser un carro nuevo. Si vas a comprar un carro usado, tenía que ser efectivo. Sí. Entonces, eso limita mucho lo que realmente puedes comprar. O sea, si es efectivo, vas a comprar lo que te alcanza con tu efectivo, ¿no? Mientras que aquí en Estados Unidos, acceso a crédito, puedes comprar un carro nuevo, puedes comprar usado. Y eso es un ejemplo a muchos niveles, personales y también de negocios. Como negocio tienes la capacidad de crecer más rápido porque existe crédito, ¿no? Y entonces la falta de crédito hace que las cosas crezcan menos fácilmente en otros países donde el crédito es más difícil de obtener. Bueno, entonces íbamos a hablar un poco más sobre el capital y el crédito, pero ¿te graduaste entonces de qué año de la maestría? 2000. Sí. 2000. Entonces, ¿y la situación económica? Estamos hablando de que estábamos cambiando de presidente. En México fue cuando México tuvo su primera transición presidencial a otro partido. Del PRI al del PAN. PRI al PAN. Después de 70 años tuvimos un nuevo presidente de otro partido. Entonces yo tenía ganas de regresar a México y regresé a México. Después de la maestría terminé trabajando para un banco suizo en México.
Porque bueno, también en la maestría me dijeron que si yo quería entrar a microfinanzas tenía que tener primero experiencia bancaria. Sí. Y yo no tenía experiencia bancaria, así que busqué experiencia bancaria y terminé siendo con este banco En México. internacional en México. Y fue muy interesante, o sea, Fox entró, era Vicente Fox del PAN, había mucha expectativa positiva, pero también mucho temor también sobre el futuro, ¿no? Porque nunca hemos tenido una transición como esa, ¿no? Claro. Y entonces, regresé a México, lo del banco suizo fue interesante, pero también yo no sentía que era realmente desarrollo económico. ¿Por qué no? Porque estábamos realmente financiando grandes empresas mexicanas con mucho dinero extranjero que realmente no beneficia a la mayor parte de la gente, ¿no? Claro. O sea, como siempre sabemos, realmente la mayor parte de los empleos vienen de las pequeñas empresas. Entonces, yo estaba ayudando a gente rica a ser más rica. Sí. Sí. Entonces, fue muy interesante, aprendí mucho, pero no era enfocado a lo que yo quería hacer. Y entonces, dicho eso, y dado que realmente México estaba yendo por un momento tenso de transición política, al final decidimos buscar otras oportunidades. Y fue cuando empecé a buscar y terminamos viniendo a Boston para trabajar para una ONG que hace financiamiento a cooperativas. ¿Y cómo estaba la parte de tu parte sentimental? ¿Era de lejos o con tu esposa ya seguía en Inglaterra o ya estaban en México juntos? La idea es que ella se iba a venir a México. Pero cuando decidimos no quedarnos en México, porque ella también empezó a buscar trabajos en México, pero todo el mundo nos aconsejó no quedarnos. Sí. Dado la incertidumbre. Así que los dos empezamos a buscar trabajo y dijimos que el primero que consiguiera trabajo, ahí nos íbamos. Y al final fui yo el que consiguió trabajo, así que llegamos a Boston aquí, o a Cambridge. Y entonces ya habías obtenido la experiencia bancaria que era necesaria para tu meta de trabajar en microfinanzas. Sí. ¿Y dónde te vas a trabajar? Es una ONG que se llama Root Capital. Muy famosa, precisamente, ¿por qué? Pues ahora es muy famosa. Yo cuando llegué era un startup. O sea, fue una decisión riesgosa, pero pensé que valía la pena. Cuando yo llegué éramos dos personas, el presidente y yo. Teníamos como $400,000 nada más para prestar. Y estuve ahí 10 años y ya cuando me fui éramos casi 100 personas, $70 millones en capital. Así que fue una empresa muy, muy interesante. Pero no, es una ONG es fascinante con mucho impacto. Porque Root Capital se conoce como una de las grandes de inversión social. Sí, o sea, acción, está Root Capital. Sí. Pero tú fuiste fundador de esa empresa. O sea, no te quites crédito acá, por favor. Sí. O sea, fui parte del equipo que la creció, definitivamente. Estabas el presidente y tú. Éramos el presidente y yo, sí. Y ahí comenzaron a crecer. Sí. ¿Cómo fue eso el crecimiento? Porque digamos que de por sí, de nuevo, estamos hablando de inversión social. Háblanos un poco sobre lo que hace Root Capital, pero también quiénes los apoyaron o cómo hicieron ustedes para poder ser sostenibles y no depender, digamos, de grants, de manutenciones, ¿cierto? O de ayudas del gobierno. ¿Cómo hicieron? Muy buena pregunta. Bueno, la forma en que él arrancó la empresa fue un inversionista ángel, un angel investor. Y le dijo, mira, tú haces, porque Willie Foote escribió un artículo sobre el impacto de las finanzas en comunidades rurales. Le gustó mucho este angel investor, el reporte que él hizo, y dijo, bueno, me gusta tanto que quiero que lo abras. Qué bien. Y le dio dinero para abrir el fondo. Y no fue mucho, pero simplemente le dio como para mantener el fondo 2 años y arrancarlo. Pero al final el dinero realmente para prestar vino de inversionistas sociales, muchos de los cuales apoyan microfinanzas. Entonces son grupos religiosos, muchas veces las hermanas de monjas, monjas tienen sus fondos de retiro, claro. Y ellas pueden usar parte de sus fondos de retiro para inversiones en proyectos como este. Entonces el primer número de inversionistas fueron esos inversionistas sociales, muchas veces con algún tipo de asociación religiosa, que son la misma gente que empezó el movimiento de microfinanzas. Claro. Y ese fue un gran debate que Root Capital tuvo al principio, si realmente la meta era ser sostenible, 100% sostenible, o si siempre iba a haber algún tipo de apoyo de donaciones.
Y el modelo es más que todo... Entonces, Root Capital, ahora no puedo hablar de sus números en este momento, Sí. pero cuando yo estaba ahí, nuestra sostenibilidad era como de un 70%. Entonces, Ok. un 70% de los costos los cubríamos con los ingresos que generábamos a través de los créditos, claro. y el otro porcentaje lo teníamos que recabar en donaciones, ¿no? Y ese ha sido más o menos al final creo que han seguido con esa trayectoria, aunque te digo, sí ha habido esfuerzos de hacerlo completamente sostenible o no. Claro que sí. Pero bueno, es una ONG, es Sí. sin fines de lucro y ese ha sido... Y realmente, y eso no nada más es Root Capital, eso es todo el área de finanzas sociales o de sí, social finance, tiene ese componente, porque realmente estamos dando créditos, por un lado, a empresas que generalmente no tienen acceso a crédito. Y puede ser distintas razones por las cuales no tienen acceso a crédito, pero parte es capacidad financiera, ya sea de reportar o de educar a los socios, bueno, de cooperativas. Lo que me refiero es que muchas partes, el financiamiento no es todo lo que necesita esa empresa, sino el financiamiento es simplemente la grasita, pero también necesitan apoyos en otras áreas. Conocimiento técnico. Ya sea técnico o financiero. Y Root Capital, aparte de créditos, también da apoyo técnico financiero, o sea, no productivos. Ellos no son agronomistas, no son, pero ellos dan apoyo en cuanto a cómo manejar dinero, cómo pensar en cuanto a la estructura financiera de la empresa, etcétera. Ese es el apoyo, y eso tiene un costo. Claro. Y ese costo, nuestras empresas con las que trabajamos no lo podían pagar completamente. Entonces siempre había una dependencia en cuanto a donaciones para dar todo el trabajo. Lo que pasa es que yo creo que esto es para la audiencia importante tener en cuenta que en cuanto se habla de donaciones, ¿cierto? O de fundaciones, por ejemplo, filantrópicas, sí. Tenemos muchas con lo que dicen endowments de cientos de miles hasta billones de dólares, ¿verdad? ¿Qué hacen? De pronto dedican un 5% de su total a hacer donaciones de caridad, de tipo social. Pero se ha cuestionado mucho que muchas de estas, por ejemplo, no revisan, no verifican dónde están siendo invertidos esos fondos. Entonces puede que eso esté en un hedge fund que esté invirtiendo en armas, en cosas que no son positivas para la sociedad. Sí. Entonces es como el dicho, el que peca y reza empata, o ¿sí me explico? O sea, entonces sí. el punto es ese, hacer ese cambio realmente de que se piense que los negocios y el retorno al capital se debe obtener no matter what, sin importar qué. El cambio que se está dando con esto de inversión social, inversión de responsabilidad en la inversión, no es fácil, ¿verdad? Porque la gente al final del día lo que quiere es mayor retorno. Sí, no, y hay distinta gente con distintas capacidades de prestar dinero en cuanto a financiamiento social. Generalmente los créditos a empresas sociales como Root Capital realmente tienen un pequeño subsidio. O sea, el inversionista sí quiere un retorno, pero es un retorno que no va necesariamente a la par con el riesgo de la inversión. Claro. Entonces quizás si fuera únicamente un retorno en base a riesgo, nos prestarían a un triple de lo que realmente prestan. Entonces prestan a una tercera parte de lo que ellos normalmente prestarían si realmente fuera simplemente el nivel de riesgo. Pero ellos están cómodos en reducir su retorno financiero a cambio del impacto social o ambiental de esa inversión. Claro. Entonces lo que ellos están buscando nada más no es un retorno, sino también un impacto más allá al retorno de su dinero en cuanto a intereses. Entonces había inversionistas que les interesaba la parte social de las cooperativas con las que Root Capital trabaja. A otros inversionistas les importaba la parte ambiental del trabajo de las cooperativas, y a algunos les importaba las dos cosas, ¿no? Entonces los inversionistas esos inversionistas sociales están buscando, no nada más un retorno financiero, sino también un retorno. Bueno, y me gustaría que entremos a hablar precisamente de eso, de las cooperativas. ¿Qué pasa después de Root Capital? Y yo sé que vamos a llegar al LEAF, el sitio en el actual en el que trabajas, y de los programas. Pero entonces, cuéntanos qué pasa después de Root Capital, porque fueron 10 años ahí. Sí, fueron 10 años y fue mi introducción al movimiento de cooperativas. Trabajamos más que nada con cooperativas de café, también cacao,
cooperativas pesqueras, de artesanías, artesanales también. Entonces fue mi introducción a cómo funcionan las cooperativas. Estuve ahí 10 años, al final tuvimos nuestros 2 niños y realmente quería algo también que fuera menos viajes también. Te toca viajar bastante, me imagino. Viajaba bastante. Y al final pude conseguir un trabajo local haciendo algo parecido. Entonces cambié a trabajar para una agencia del Estado que se llama Mass Growth Capital o Massachusetts Growth Capital Corporation. Es como la pequeña hermana o el pequeño hermano de Mass Development. Mass Development es también una agencia financiera del Estado que financia grandes proyectos, pero gente son proyectos muy seguros, son créditos muy grandes. Y Mass Growth Capital da créditos pequeños, o sea, pequeños, medianos, a empresas más riesgosas. Entonces yo estuve ahí. Pequeñas empresas, empresas propiedad de mujeres, de minorías, lo que llaman. Sí, su enfoque como empresa del Estado era crear y retener trabajos en el Estado, y sí tenían una preferencia de trabajar en comunidades pobres y también apoyar a empresarios minoritarios, ya sea por ser mujeres o ser de distintas razas, o también circunstancias, por ejemplo, veteranos. ¿Y qué diferencia había para alguien que, digamos, necesitaba financiación y la obtenía por medio del Mass Growth Capital a ir a un banco comercial? ¿Cuál es, digamos, hablemos qué diferencia en tasa de interés o en los términos? Sí. Lo que nos gustaba decir es que esos créditos eran a empresas que eran viables, pero no bancables. La razón es que los bancos, por política del gobierno, o sea, tienen que dar créditos que no son riesgosos, porque no están prestando su dinero, están prestando el dinero de los depositantes. De nosotros, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que prestan. Entonces los bancos, por ejemplo, gente les gusta ver que una empresa tenga 3 años de números sólidos. O sea, básicamente ellos quieren saber que hay una capacidad de repago muy firme. Entonces, ya sea, si es una empresa que no tiene los 3 años, ya sea porque eres nueva, o quizás no tienes los 3 años porque te fue mal un año donde la crisis económica a todas las empresas fue mal. Entonces, muchas empresas tuvieron dificultad a obtener crédito durante 2-3 años, hasta que se recuperaron. Entonces, Mass Growth Capital entraba ahí, que nosotros podemos financiar a una empresa que nos puede enseñar 3 o 6 meses de números positivos, en lugar de 3 años. Una gran diferencia. Entonces, pero otra vez, o sea, como agencia del Estado, también queríamos saber que éramos sostenibles. Claro. Eso es interesante. Mass Growth Capital es pequeña, tiene como 10-15 gentes y maneja un fondo parecido al de Root Capital de 70 millones. Entonces es más sostenible que Root Capital, pero es otro contexto también, ¿no? Por ser estatal. Por ser estatal y porque o sea, no viaja muy lejos, hay empresas más desarrolladas acá, en fin, hay ciertas razones, pero pues manejan un fondo parecido, pero con un staff mucho más pequeño, ¿no? Mucho más pequeño. En fin, pero entonces, ¿a dónde iba con eso? Entonces, dábamos créditos a empresas que ya sea llevaban 1, 2, 3, no, ya unos 2, 3 años operando, entonces que no estaban, ya habían comprobado que su negocio funcionaba, pero no tenían los 3 o 4 años que un banco busca, ¿no? O trabajamos con empresas que tuvieron un descalabro, pero ya habían compuesto el problema, pero otra vez, una vez que tienen pérdidas, el banco ya no los puede tocar hasta que puedan enseñar 3 años de números positivos otra vez. Entonces, otra vez, trabajamos en esa área, en este periodo de transición o de recuperación de la empresa, ¿no? Me imagino que tú hacías visitas, ¿cierto? A verificar, a hacer los estudios, análisis. Y cuéntanos, digamos, si yo soy un negocio que sé que, el que sea, tengo un producto muy bueno, o hago construcción o landscaping y doy un servicio que a la gente le gusta, todo eso ya lo tenemos bien. Está por un lado, checkmark. Pero, ¿qué más buscan que sea fundamental para decir son viables? Entonces, una es que el negocio tenga ese historial de capacidad de repago. La otra es que haya una gerencia con la cual tienes confianza de que te va a pagar a ti, ¿no? Porque no porque la empresa tiene capacidad de repago que significa que te va a pagar a ti. Especialmente si en algún momento hay un problema, quieres alguien que se va a comunicar contigo, decir que tengo un problema, trabajemos sobre esto, en lugar de esconder el problema y después
ya no poder realmente solucionar el problema si lo dejas pasar mucho tiempo. Entonces, una desconfianza con la gerencia. La otra pieza que generalmente un banco busca es colateral. En el caso de Mass Growth Capital, ellos tomaban colateral, pero no esperaban realmente recuperar su crédito con el colateral. Porque muchas veces o no había colateral que tomar, o si había colateral, que ya había un banco ahí antes, y la agencia financiera del Estado entraba abajo del banco. Entraba debajo, sí. Entonces realmente la idea de recuperar a través de colateral no era su forma de analizar el crédito. Lo hacían porque es la forma prudente de hacer el crédito, pero no era su forma de esperar de recuperar su dinero. Entonces ellos esperan recuperar su dinero a través de la capacidad de repago de la empresa y de la gerencia, de tener confianza en la gerencia. Y cuéntanos algo de nuevo para la gente que tengo mi negocio, quiero crecer, quiero mayor oportunidad de asistencia financiera. ¿Hasta qué punto en la parte gerencial, administrativa, Mass Growth Capital, ya hablaremos más adelante del LIF, se entromete, se involucra? Digamos, digo, si voy a ser parte de la junta directiva o voy a tener voz y voto en las decisiones o no. No, porque es un crédito, pero sí requeríamos reportes trimestrales de la empresa. Si se metían en problemas, entonces quizás sí meteríamos un consultor a la empresa. Probablemente, un consultor, ayudar. Pues ayudar o rectificar las cosas, ¿no? Para ver cómo ayudarlos y cómo recuperar el dinero. Pero de forma normal simplemente era hablar con ellos cada 2, 3 meses, ver cómo van las cosas. Y si veíamos que algo iba mal, pues decirlo, ¿no? Y ver cuál era su respuesta de la empresa. Entonces, sí estábamos muy involucrados, pero no controlábamos a la empresa. ¿Y la asistencia técnica la proveían o no, realmente? Sí. Para clientes existentes podíamos dar un poco de asistencia técnica. O sea que si yo, por ejemplo, tengo mi negocio que me va bien, pero toda mi contabilidad la tengo en mi escritorio, papeles sueltos, ¿cómo me ayudaban? Podíamos, si tú estabas dispuesto a contribuir un 20% del costo de un bookkeeper, Mass Growth Capital puede cobrar un 80%. Oh, qué bien. Por unos 2, 3 meses, ¿no? Qué bien. Y ayudarte a limpiar tus números y esperando que con eso también fortaleces tu negocio, te das cuenta del valor de ese bookkeeper y que tú después quizás lo puedas seguir cubriendo. Pero esa es una ayuda muy grande. Sí. Ok, bueno, entonces, ¿qué año estamos hablando de esta experiencia en el Mass Growth Capital? Del 2010. Después de la crisis financiera. Durante la crisis financiera en el 2007 y duró varios años. Así que realmente la mitad de mi tiempo en Mass Growth Capital estuvimos lidiando con muchas empresas que tuvieron problemas precisamente por la crisis financiera. Y otra vez que no podían acceder a bancos por eso, pero que tenían un negocio viable, ¿no? Entonces les ayudábamos durante ese periodo de recuperación hasta que pudieran volver a un banco. Ok, muy bien. Sí. Y entonces sigues trabajando ahí un tiempo, después te vas ¿para dónde? Después, cuando la economía mejoró realmente a Mass Growth Capital, también significa que había menos clientes. Porque más clientes pueden ir con un banco, ¿no? No todos, pero financieramente funciona así, ¿no? Realmente tenía menos clientes, ¿ah? O sea, a Mass Growth Capital le va mejor cuando la economía está mal, porque ellos no quieren reemplazar bancos. En fin, entonces, cuando la economía mejoró un poco, Mass Growth Capital bajó un poco su nivel su cartera bajó un poco, etcétera. Y entonces empecé a ver qué más había. ¿Pero le quitaron ayuda o...? No, siguió. El fondo sigue ahí, sigue trabajando. Pues siempre es otro contexto dentro de que trabaja, ¿no? Y entonces parte de mí es que también me interesaba ver cómo funcionaba esa área, pero dentro de un banco privado. Entonces terminé trabajando para un banco privado dentro del área de inversiones comunitarias. ¿Cuál banco fue ese? Boston Private Bank. Ok, y trabajando en inversión comunitaria, ¿cómo fue esa experiencia? Con pequeños negocios. No, fue muy interesante porque digo, yo no tenía esa visión. O sea, sabía que existía, pero no había realmente trabajado en esa área de los bancos. Entonces fue interesante ver cómo es que todos los bancos se les requiere que parte de sus créditos sean en comunidades de bajos recursos. O sea que... Son evaluados en cuanto a eso, sí. O sea que seguías trabajando, digamos, lo que dijiste, en inversión social,
porque el banco ganaba con estos préstamos o realmente no. ¿O muy poco? Yo diría que financiera, si lo vieras únicamente como el crédito, un crédito a la vez, quizás no. ¿Qué obtenía el banco entonces? El banco obtenía una buena calificación en su evaluación de impacto social. Y eso a la vez le permite al banco poder hacer cosas que otros bancos quizás no pueden hacer si no tienen esa calificación, ¿no? Abrir más oficinas, comprar otros bancos, empezar nuevos programas. Y cumplir con la ley. Y cumplir con la ley. No, pues sí. Y cumplir con la ley, sí. Pero la puedes cumplir a distintos niveles, ¿no? Okay. Si lo cumples de una manera excelente, es mucho más fácil hacer las cosas. Si lo cumples bien, es fácil, pero te hacen preguntas. Si lo cumples más o menos, te empiezan a poner trabas. Y si lo cumples mal, o si no lo cumples, ahí sí te detienen, ¿no? Completamente. Entonces hay distintos... Entonces a veces vale la pena para un banco hacerlo muy bien para que pueda hacer otras cosas mucho más fácilmente. Y entonces, de cierta manera, tú estás trabajando en Growth Capital un tiempo, Mass Growth Capital, y yo creo que estos dos los podemos encasillar en la parte de apoyo técnico, inversión social, y muy seguramente eran con microempresas, pequeños negocios, ¿verdad? Micro y pequeños. Ajá, ok. Más que micro, sí. Y pasas ya para trabajar un banco comercial, sí. Privado, sí. en la parte de pequeños negocios. Entonces, ¿qué diferencia básicamente hay entre sí? De alguna manera, si yo soy un propietario de un pequeño negocio, me parece que es mucho más fácil irme con alguno de estos fondos como Root Capital o Mass Growth Capital. ¿Por qué irme con un banco comercial? Porque es más barato. ¿Por qué? Sí, porque entre menos riesgoso sea el crédito, debe ser más barato. Y los bancos dan créditos que no son riesgosos, entonces pueden cobrar menos. Mientras que un Mass Growth Capital o un Root Capital son créditos más riesgosos, entonces cobran más. Entonces, digamos, la tasa de interés en Root Capital o en Mass Growth, un promedio. O sea, quizás 10, 12%, ¿no? 10, 12%. Eso es... Que es alto comparado con un 5, 7% de un banco. Una buena diferencia. Pero es mucho más barato que una tarjeta de crédito de 15, 20%. Y mucho más barato que un tiburón ahí que te cobra 20, 30, 40% anual, ¿no? Entonces, realmente Mass Growth, hasta Root Capital, pero Mass Growth, por ejemplo, se veía de ellos que estaban dando créditos que eran casi como capital de riesgo, sin ser capital de riesgo, porque estaban tomando un riesgo equivalente a un inversionista que se convierte en dueño de la empresa, pero sin ser dueños. Entonces, eso para el dueño del negocio era muy bueno, porque básicamente tenían un socio que no les quería quitar el negocio, ¿no? Que no les estaba pidiendo compartir el negocio. Exacto. Y les cobraba una tasa, y les costaba mucho menos que traer a un socio, ¿no? Porque traer a un socio a un negocio cuesta más. Al final cuesta más. Sí. ¿No? Quizás no en pagos de interés. Si no te la llevas bien. pero en cuanto a las ganancias del negocio lo tienes que compartir, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es importante para entender, ¿verdad? Que yo sí considero que mi negocio está... De una parte, si está mal organizado, si yo sé que la contabilidad está terrible, puede que tenga un buen producto, haga yo un trabajo maravilloso. Las ganancias van bien, pero de pronto se me ha olvidado hacer los pagos a proveedores, etc. Muy seguramente el banco comercial me va a decir no a esa solicitud de préstamo. Sí. Y ahí, Mass Growth Capital o estos fondos que cobran entre un 10, 12%, algo alto, pero de nuevo, mejor que otras opciones. Sí. Así que, digamos que el consejo sería tratar de organizarse lo que más se pueda, de poder comprobar que hay ese ingreso constante, capacidad de repago. 3 años, capacidad de repago. ¿Qué más aconsejarías tú con tu experiencia de pequeños negocios? Bueno, la otra es que el dueño del negocio se le evalúa a esa persona también. O sea, la evaluación no nada más es el negocio, sino también se evalúa al dueño del negocio. ¿En qué sentido? Entonces, tienes que mantener tus propias finanzas familiares saludables también. Entonces, no estarte comprándote carros súper grandes. O sea, no chupar todo el dinero de la empresa y gastártela tú como persona. Claro. Al banco va a querer que, por un lado, que retienes parte de tu dinero en la empresa para que la empresa sea más fuerte.
Y al mismo tiempo también el banco quiere saber que estás sacando suficiente para cubrir tus costos de vida. O sea, que tienes suficiente para pagar tu hipoteca y mandar a tus niños a la escuela y tomarte tus vacaciones, etcétera. Porque también ellos no quieren financiar a una empresa que se ve bien financieramente la empresa, pero que el dueño a nivel de familia está apenas al ras, ¿no? Porque saben que eso significa que el dueño va a tener que sacar más dinero de la empresa en el futuro. Y eso va a hacer que la empresa sea menos fuerte también, ¿no? Entonces tiene que haber un balance en la familia, tanto como un balance en la Entonces, para los que nos escuchan, si están en esa situación, no compren el carro de lujo. Ahora, ¿qué posibilidad? O si lo compran, por ejemplo, quizás no sea que se compran un carro de lujo, pero quizás se compran una casa más grande de la que necesitan. Entonces, si hacen eso, tienen que estar listos a ofrecer su casa en garantía para su empresa. Colateral, sí. Entonces, ¿qué posibilidad hay de negociar con los bancos? ¿O qué tanto, de nuevo, si yo considero soy un buen cliente, tengo mis cosas en orden, ¿qué tanto se puede hacer? ¿O qué aconsejarías si tú estuvieras en el zapato de la persona? Shop around, como dicen. Sí, yo diría que esa es una pregunta interesante. Sí, definitivamente shop around porque lo que un banco no hace, otro banco sí lo hace, y al revés, ¿no? Entonces no porque un banco te dijo no, significa que otro también te va a decir que no. Entonces a algunos bancos les gusta más algunas industrias que otras, o tienen cierta tolerancia para ciertas industrias que otras. Entonces puede tener simplemente ver cómo está la cartera del banco. Quizás ese banco esté más interesado en ese momento de hacer más créditos hipotecarios y no tanto de negocios. Entonces quizás aunque dan créditos de negocios, no están haciendo muchos. ¿Y cómo averiguas esa información? ¿Tú qué crees? Uno simplemente es preguntando al banco si les interesa. La otra, puedes hablar con alguien como el SBA. El SBA conoce todos los bancos en el área y ellos te pueden decir, sí, para un negocio sí, esos 3 bancos podrían ser interesantes, ¿no? O sea que yo puedo ir a la Oficina de Administración de Pequeños Negocios, entidad del gobierno, ¿verdad? Federal. Y ahí me pueden dar consejos con respecto a los bancos que de pronto, de acuerdo a mi negocio, mi perfil, me sean más convenientes. Podrías, sí. No hay ahí como lucro entre, no, porque... No les lo pagamos de los impuestos. También puedes trabajar con agencias financieras alternativas como Mascot Capital y ellos también te pueden aconsejar a algunos bancos. Bueno, José, necesito que por favor hablemos de LEAF, de los programas que tienes, por ejemplo, porque el Local Enterprise Assistance Fund, ¿verdad? Trabaja con cooperativas. Háblanos, por favor, de cooperativas, de ese poder de las cooperativas, porque muchas personas que somos de Latinoamérica sabemos de las cooperativas. Inclusive pensamos que funcionan algunas muy bien y se conocen más quizá que acá. Pero háblanos de esas cooperativas, algunos ejemplos y el trabajo que haces ahí, incluyendo el programa de justicia alimenticia. Cómo no, gracias por la pregunta. Sí, LEAF es un fondo que tiene más de 20 años funcionando, pero sí, su enfoque original fue trabajar con cooperativas de trabajadores, cooperativas alimenticias y cooperativas de vivienda. Sí, como mencionas tú, quizás no son muy conocidas las cooperativas aquí, pero realmente hay cooperativas muy importantes. Por ejemplo, aquí en Massachusetts tenemos la cooperativa de la gente que crece los cranberries, Ocean Spray. Es una cooperativa. Ese jugo lo venden en BJ, sí. Land O'Lakes, por ejemplo, nuestra mantequilla, es una cooperativa. Son cooperativas agrícolas. Por ejemplo, REI, una tienda que vende equipo deportivos, es una cooperativa donde los socios son los miembros de la cooperativa. Hasta bancariamente, las unidades de crédito son cooperativas a cierto punto, porque los dueños somos los depositarios en ese tipo de o sea, no son un banco, pero son... Y bueno, y hasta los bancos también. Ese es el concepto. Pero hasta los bancos, porque los bancos también, por ejemplo, los bancos mutuales, también los dueños son los depositarios, no hay accionistas. Entonces realmente hay más cooperativas de las que nos imaginamos. Equal Exchange es otra cooperativa importante aquí en Massachusetts. Es una cooperativa donde los trabajadores son los dueños. Y el concepto de eso, los trabajadores que sean los dueños, ¿verdad? Y yo creo que hay de todo en el reino del Señor. Hay unas que siguen al pie de la letra ese espíritu de que los trabajadores son los dueños. Y yo creo que hay muchas cooperativas o uniones de crédito, por ejemplo, que yo cuestiono realmente que eso se pueda decir que es así. Inclusive las uniones de crédito, hay debates en qué tan de verdad son propiedad de los depositantes. Pero
Live lo que hace es patrocinar ¿a cuáles? Nosotros nos enfocamos en las cooperativas de trabajadores y lo vemos desde un impacto el impacto económico o justicia económica. Financiamos a las cooperativas alimenticias, donde los consumidores son los dueños de los supermercados, y eso es justicia alimenticia. Y también damos créditos a cooperativas donde los inquilinos son los dueños de la vivienda. Esos pueden ser apartamentos grandes como en Nueva York, que son cooperativas, o lo más típico en Estados Unidos es que es gente que tiene casas movibles, o sea, mobile homes, que están rentando su espacio en su parque claro. pero año con año les incrementan los costos y no hay buen mantenimiento, entonces muchas veces ellos deciden todos que es mejor comprar el terreno y manejarlo y ven una mejora en su calidad de vida porque tienen un precio estable de costo de vivir ahí y muchas veces invierten en mejoras en sus viviendas. ¿Y cómo como comunidad. ¿Y cómo es el programa de justicia alimenticia? Ese es el que nos quieres comentar también, ¿verdad? Sí, entonces LEAF hace un año fue elegido por el Estado para manejar un fondo nuevo que se llama el Massachusetts Food Trust Program, que es como el fideicomiso para comida de Massachusetts. Y la idea de ese fondo es financiar a pequeñas empresas, ya sea supermercados independientes o tienditas, bodegas, o puede ser otras cosas como farmers markets, mercados comunitarios, que están vendiendo comida saludable en comunidades de escasos recursos. Aquí hay una idea que se llaman desiertos de comida o food deserts, donde la gente tiene que o viajar mucho o no hay una manera fácil de llegar a supermercados con comida saludable, ya sea por distancia o falta de transporte público. Y realmente el impacto de tener una comida que no es sana es muy, muy grande. Aquí, por ejemplo, hay números que dicen que si vives en Back Bay, tu expectativa de vida es 30 años más que alguien que vive en Roxbury, por ejemplo. Claro. Entonces, vives en Roxbury y tu expectativa de vida es parecida a un país en África. Y esto es importante para nosotros, padres de familia, saberlo. El tipo 2 de diabetes es más prevalente en la población afroamericana y en los latinos. Y esto quiere decir, de nuevo, se traduce en obesidad, falta de acceso a comida de calidad. Y de nuevo, implica años de vida perdidos, quizás. Sí, ¿no? Y ese programa es lo que intenta hacer, traer justicia alimenticia, porque el acceso a comida tiene muchos beneficios para todos, ¿no? Claro. Y entonces, obviamente, el Estado lo está apoyando, pero ha habido mucha gente que está atrás de este programa. Tardó como 20 años de empuje hasta que el Estado lo arrancó hace un año, pero está funcionando muy bien. El primer año hicimos más o menos $1 millón en créditos y donaciones. Financiamos como a 14 distintos proyectos por todo el estado, desde Springfield hasta Brockton. Aquí, por ejemplo, en Lynn le dimos un pequeño crédito y donación a Stop and Compare, que están haciendo unas mejoras dentro del supermercado. Bueno. En East Boston también apoyamos a un centro comunitario de salud de East Boston, que apoya a un farmers market en East Boston. Y bueno, este año estamos buscando otra vez encontrar nuevos proyectos que financiar. El año pasado, por ejemplo, los proyectos, 60% de los proyectos eran controlados por gente minoritaria y como un 40% de las empresas eran controlados por mujeres. Entonces queremos tener un impacto también. O sea que para las personas que nos ven, dueños de bodegas o que están de pronto dentro de la agricultura urbana, están tus datos ahí para que se comuniquen contigo, correcto, y hay oportunidades de financiación. Correcto. De ayudas. Entonces no es para restaurantes, pero es para venta de comida saludable a nivel de tiendas, sí. Bueno. No de restaurantes, sí. Ya nos queda poco tiempo, pero quiero felicitarte porque recientemente fuiste elegido para el comité escolar en la ciudad de Cambridge. Sí. Muchas gracias. Estamos hablando de una ciudad de talla mundial, ¿verdad? Con universidades de primera. Y bueno, no tengo mucho tiempo, pero ¿por qué te pusiste en esas si eso es mucho trabajo? Es buena pregunta. Desde que mis niños entraron a la escuela pública,
alguien me dijo, tienes que ver qué es esto del school council de la escuela, y me metí y me jalaron, y desde, llevo ya como 8 años metido en las escuelas a través de mis niños, pero a nivel de mi escuela. El año pasado hubo algunos cambios en el comité escolar, se abrió la oportunidad de varios escaños que se abrieron. Me ofrecieron apoyo en cuanto a cómo manejar campaña, hubo gente que me ofrecieron ese apoyo. Y lo otro fue este cambio al IF, estoy trabajando un 80%, 4 días a la semana, así que también me dio el tiempo de enfocarme en esto. Y bueno, dije, todas esas cosas se alinearon, ¿no? Sí. Me interesa en apoyar a las escuelas, el tener el tiempo para hacerlo y el tener el apoyo de cómo manejar una campaña también. Qué bueno. Y entonces... Bueno, pues te deseamos mucho éxito con la parte de la política, porque eres un dato interesante del Leo Educational Fund, eres uno de los 6.700 latinos a nivel de todo el país que está involucrado, elegido en la política, ¿ok? Sea a nivel federal, estatal o local. 6.700 de como 60 millones de latinos es muy poco. O sea que el mensaje, sabemos, hay que seguir tratando de involucrarnos más en la política también. Sí. Y felicitaciones por el trabajo que haces con impacto social, de inversión. Esperamos que ojalá este modelo económico siga progresando para ser más justo. Y bueno, esperamos tenerte en un próximo programa también, ojalá, para que nos hables de otras historias de éxito de la gente que han patrocinado. Gracias, Hugo. Gracias, José Luis. A ti. Estimados amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Por favor, compartan sus ideas, comentarios, sugerencias por cualquier medio de social media, Facebook, Twitter. Les esperamos la próxima semana aquí en Camino a Hacer Integración. Gracias.